Cada vez son más los usuarios a los que les resulta imposible cerrar Facebook durante el día. Son personas que no saben vivir sin esta red social, sin compartir fotografías o, simplemente, sin conocer cuáles son las actividades diarias de estos contactos. Estos usuarios son los que, a día de hoy, podrían calificarse de adictos a las redes sociales. No obstante, esta es una enfermedad que todavía no ha sido reconocida por los principales manuales de diagnóstico del mundo, entre ellos el editado por la Asociación Americana de Psiquiatría y Psicología. Es por eso que la versión digital del diario latinoamericano Publimetro ha hecho públicos una serie de signos que, según afirma, cumplen todos aquellos que están obsesionados por Facebook y no pueden evitar estar pegados constantemente a su muro. Así pues, si eres de los que hace fotografías constantemente para subirlas a la red o sientes un estrés increíble cada vez que te olvidas el teléfono en casa y no puedes saber qué han compartido contigo tus amigos, puede que seas uno de esos zombies. 10 signos que indican que eres adicto a Facebook. 1. Haces fotografías de todo lo que te pasa para subirlas posteriormente a la red. Se suele buscar que el resto del mundo sepa dónde has estado y te den ese apreciado like. 2. Escribes un post cada pocos minutos explicando cada cosa que te sucede. 3. Compartes constantemente los enlaces que recibes sin cuestionarte quién te los envía o sin tan siquiera abrirlos. 4. Revisas cada 5 minutos tu muro para averiguar si tienen algún mensaje, un nuevo like o algún comentario. Todo ello, independientemente de dónde te encuentres o con quién estés. 5. Prefieres mantener una conversación a través de Internet que hacerlo en la vida real. 6. Estás obsesionado con ser el primero en marcar la casilla del like de las fotos de tus amigos y familiares. Y es que, entiendes que esta es una forma de llamar la atención y ser mejor considerado que el resto. 7. Sueles quererlo todo de inmediato y vives en un estrés constante, pues pretendes evitar los tiempos de espera. Por ello, necesitas recibir las respuestas a través de la red al momento y no entiendes por qué tus amistades esperan horas para contestarles. 8. Sufres estrés a la hora de elegir qué mensaje vas a subir a la web. Por ello, repasas varias veces lo que van a decir antes de publicarlo. 9. Sueles estar siempre en línea, incluso cuando vas al baño. 10. Tu única aspiración es ver lo felices o infelices que están tus contactos. Es decir, qué comen, cuánto viajan, si han salido con sus amigos o si tienen una nueva novia o novio. Mark Zuckerberg espera cubrir el papel que antes ofrecía la Iglesia y convertirse en una especie de nueva religión. Estrategia empresarial o pretensión mesiánica. Mucha gente ha sustituido el templo por el computador, el teléfono móvil o aparato tecnológico. Se calcula que en el año 2010 había en Europa 139 millones de personas agnósticas o ateas. La mayoría de ellas tienen un perfil en alguna o varias redes sociales. La más numerosa de todas es Facebook, con más de 1.860 millones de usuarios y un promedio de 50 minutos al día solo en esta red social. El papel de la empresa de Mark Zuckerberg cada vez tiene más relevancia en el día a día de muchas personas, y tras su último lanzamiento, el propio presidente de Facebook espera cubrir el papel que antes ofrecía la Iglesia. ¿Cómo? Zuckerberg inauguró recientemente la última innovación de su página, los círculos. Con ellos, los diferentes grupos creados en la red social podrán relacionarse por temática, espacio, interés, es decir, si una persona crea un grupo de aficionados alias, puede conectar con otros por cercanía o afinidad e ir tejiendo una telaraña en torno a ese grupo que le conecte con personas de todo el mundo. Lo que busca el líder de Facebook es crear comunidades con intereses comunes, desde salvar ballenas hasta promocionar una película, que hagan de este un mundo mejor y nos ayude a relacionarnos a pesar de las diferencias.
Y no hay que olvidar que para alcanzar ese objetivo tan altruista, más allá de vender los datos de los usuarios a las compañías para que mejoren su publicidad, la red social está creando una policía virtual que vete los discursos de odio. Hace unos días contrató a 3.000 personas más para esta tarea. Pero olvidemos el sesgo ideológico e incluso empresarial de la red social y vayamos al tema teológico. El propio Zuckerberg, a partir del minuto 11:50 de este video, reconoce que su misión es similar, en algunos aspectos, a la que ha tenido siempre la Iglesia: otorgar un espacio de unión entre los fieles, crear una comunidad con un mismo interés y proyectar su deseo de un mundo mejor hacia el resto de la sociedad. ¿Es esto realmente posible? ¿Pueden las redes sociales reemplazar la labor de unos templos cada vez más vacíos, en razón de su carácter transversal, ecuménico, solidario e incluso taumatúrgico al solucionar determinados problemas? Esto es lo que piensan 6 expertos del ámbito de la sociología, la comunicación, las propias redes y el pensamiento. Amando de Miguel, es una ilusión porque carece de la rama espiritual. El sociólogo Amando de Miguel destaca una frase de Chesterton cuando se le pregunta por esta posibilidad: cuando se deja de creer en Dios, se cree en todos los demás. Y es que, como destaca de Miguel, hay que creer en algo, y si falla la religión, a veces se cree en otras religiones asociativas, como ocurre con el fútbol. Se buscan sentimientos de solidaridad, empatía. Por lo que para él, esta es una opción real. Sí, Facebook puede ser una religión. La gente quiere comunicarse y tener un sentimiento de comunidad. ¿Es negativo o positivo? Negativo no lo es, eso es mejor que no creer en nada. Lo que pasa es que se trata de una ilusión porque carece de la rama espiritual. Le falta, por tanto, la dimensión sobrenatural, pero posee en cambio otras características profundamente humanas, sobre todo una: apagar la sed de comunicación. Destaca el sociólogo, que concluye con palabras parecidas a las de Zuckerberg: la gente quiere comunicarse y tener un sentimiento de comunidad. Sánchez Dragó, en caso de ser religión, las redes serían una religión satánica. Llamar religión a Facebook es anecdótico, no categórico, porque no se ajusta a lo que es una religión, afirma el escritor. Y puntualiza: lo categórico en una religión es la creencia en Dios, o en unos dioses, con poder sobrenatural, y esa creencia nos sirve para organizar nuestra vida en la tierra. Nada de eso es Facebook. Si vamos a la etimología, la palabra religión viene del latín religar, esto es, volver a unir lo que estaba separado. El gran separador es el diablo, etimológicamente eso significa diablo. Y yo lo que veo en las redes sociales es que separan más que unen, siembran la discordia. O sea que, en caso de ser religión, las redes serían una religión satánica, concluye. Y si nos fijamos en otro significado etimológico: relegere, esto es volver a leer atentamente, tampoco cabe aplicarlos a Facebook, porque la pura inmediatez. ¿Qué queda? Quizá ligare, quizá para eso sirva Facebook, pero es un ligar en falso, porque no sabes con quién están conectando. Con las redes sociales cae la máscara y queda al descubierto lo peor del ser humano. El autor de obras emblemáticas como Gárgoris y Avidis, tiene en su haber una treintena larga de libros y una larga trayectoria como periodista, pensador y promotor cultural, pero es ajeno al mundo de Facebook, al que enjuicia en duros términos. Por eso, sin querer generalizar, y hechas todas las excepciones, diría que antropológicamente con las redes sociales cae la máscara y queda al descubierto, tantas veces, lo peor del ser humano. No hay más que ver los ataques despiadados que caben en 140 caracteres. Víctor Domingo, puede ser un dios, y un gran hermano. Para Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, Facebook puede ser una religión buena por su capacidad de conectar, de generar lazos, de facilitar
Por ejemplo, la solidaridad. Ahí están grupos de pacientes de una misma enfermedad que se ayudan entre ellos. O de quienes comparten un hobby. Gracias a Facebook, nos hemos conocido 3.000 aficionados al swing de Madrid. Eso era impensable antes de que existieran redes sociales. Comillas, pero ¿qué pasaría si pusiera un peaje al muro, una vez que tenga una audiencia aún mayor de la que tiene? Pero tiene su lado problemático. Si hablamos en términos de religión, hay un Dios, pero ojo que juega a ser gran hermano. Tú aportas contenidos y él que te da a cambio visibilidad, sí, pero también se queda con tus derechos de imagen, no de derecho, pero sí de hecho. Víctor Domingo sostiene que Facebook succiona la propiedad de los usuarios que pasan a ser patrimonio suyo, y todo esto sin que medie nada por escrito. Y añade, de momento es gratis, pero ¿qué pasaría si pusiera un peaje al muro, una vez que tenga una audiencia aún mayor de la que tiene? Juan Manuel de Prada, las redes sociales solo crean simulacros. El novelista y columnista siempre ha sido muy crítico con las redes sociales, a las que no ve casi nada positivo. Sostiene que lejos de crear comunidades, lo que hace es crear simulacros de comunidades. Las redes sociales fueron creadas para que las personas sacrificadas al individuo pudieran disfrutar de un simulacro grotesco de vida comunitaria. Un hormiguero de individuos, para destruir vidas de personas a las que nunca podrán amar. De Prada contrapone el amor y la comunicación al odio y la incomunicación y cree que las redes fomentan el individualismo, en contra del tópico que nos quieren hacer creer. En las redes un hormiguero de individuos pueden hacer quedadas y montar aquelarres, para destruir vidas de personas a las que nunca podrán amar, porque no las conocen. Mario Tascón, las redes parecen haber sustituido a los templos cristianos. Eso de la iglesia lo debe decir Zuckerberg como metáfora. Porque efectivamente, las redes generan comunidades, muy grandes, que conectan gentes muy diversas y dispersas, con un interés común, opina Mario Tascón, pionero del periodismo digital en el mundo y el país, y socio director de Prodigioso Volcán, una consultoría de estrategia y diseño de nuevos medios. En este sentido, explica Tascón, Facebook tiene universalidad y transversalidad, por encima de razas, ideas políticas, ideologías, igual que un credo religioso. Precisamente la capacidad de comunicarse, de crear lazos y generar comunidades, convenciendo a nuevos adeptos es lo que distingue al Homo sapiens de los animales. Las redes son religión o son iglesia. Y parecen haber sustituido a los templos cristianos. Lo apunta Yuval Harari, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén en su libro De animales a dioses. Subraya Tascón. Nunca convenceremos a un mono para que nos dé un plátano con la promesa de que después de morir tendrá un número ilimitado de bananas a su disposición en el cielo de los monos, señala el autor. Sin embargo, el ser humano es capaz de imaginarse cosas que nunca ha visto, y de convencer a otros, incluso a miles de otros, a millones de otros, de que eso que ha imaginado es verdad. Y generar intereses comunes. En ese sentido, afirma Tascón, las redes tienen algo de religión o de iglesia. Y parecen haber sustituido a los templos cristianos, en su capacidad de convocatoria y generación de lazos e intereses comunes, por encima de raza, nacionalidad, condición social etc. José Ramón Ailón, absolutizar lo relativo siempre es frustrante. Para el filósofo y profesor de antropología humana, José Ramón Ailón, es una obviedad que Facebook no puede ser una religión al uso. Pero admite que se la puede considerar así en un sentido metafórico, como son dioses el deporte, el turismo, el sexo, la gastronomía o el dinero. Autor, entre otros, de Desfile de Modelos, Premio Anagrama de Ensayo, sobre arquetipos éticos de la posmodernidad, Ailón cree que las redes sociales tienen una capacidad enorme de generar lazos y de influir en las mentes, propio de una era postindustrial. ¿Y qué supone esto? Tan malo sería.
La respuesta del filósofo es contundente y le augura malos resultados a largo plazo, porque absolutizar lo relativo es un engaño que siempre resulta frustrante. El tiempo dirá si tiene razón.